Hola gente, buenos días. En esta ocasión les voy a traer cómo hacer el test de esta lavadorita Samsung motor inverter. Aquí podemos ver el modelo. EcoBubble, 10 kilos, ese es el modelito. ¿Sí? Esto lo tengo preparado aquí, ya está enchufado la lavadora. Aquí tengo el voltaje, los amperes, el consumo y el consumo en watts. ¿Sí? Eso me va a indicar que esté trabajando los distintos componentes. También, como no tengo conectado agua, vamos a ver aquí las electroválvulas. El voltaje, cuando yo le dé inicio, me va a activar las electroválvulas. Ahí vamos a ver si están funcionando. ¿Sí? Después hay que llenarle un poco de agua para hacer trabajar la resistencia. Muy bien, aprovechamos. Bueno, les cuento, esta lavadorita me llegó por problemas de... no sacaba el agua. Creo que en la Samsung es un error E5 y le cambiamos su bombita original. Por cierto, esta lleva una bombita Ascor. ¿Sí? Bueno, ya he hecho el cambio de la bombita. Vamos a proceder a hacer el test, para lo cual necesitamos apretar, enjuagar y centrifugar más el botón de encendido. ¿Sí? Enjuagar, centrifugar más el botón de encendido. Ahí ven, tiene que titilar toda la pantalla. Lo hago nuevamente, más cerca. Bueno, ahí lo tenemos más cerca. Entonces ya está enchufado. Apretamos enjuagar, centrifugar y tiene que titilar todas las luces más el botón de encendido. Miren, apretamos dos y... ¿sí? Una vez estando dentro del sistema, vamos a mover la perilla hasta buscar el modo test, TST, en la pantalla. Esa no es, esta es TST. ¿Sí? Bueno, una vez estando en este lugar, sacamos el celular y vamos a apretar el botón de temperatura. Entonces, con el botón de temperatura nos tiene que activar las electroválvulas. Aquí vemos 223, 0,08 amperes, 6.9 watts. Ese es el consumo de la pantalla, ¿sí? Del display. Entonces aquí vemos las electroválvulas conectadas. Una vez que apretemos esto, me va a dar un consumo, botón de temperatura, y vamos a las electroválvulas. Ahí ven, me activó esta electroválvula, esta, ¿sí? 217 voltios, está trabajando esa, y la otra tenemos un voltio, o sea que nada. Entonces vamos a apretar otra nuevamente para ver el consumo de la otra electroválvula. Ahí ven, estamos con la segunda electroválvula, 220. Eso es el voltaje y me consume 12
casi 13 watts, 12 watts, ¿sí? Entonces me está pidiendo agua, pero como no tenemos agua, estamos viendo en los multímetros. Nuevamente apretamos para ver la otra, para que se vean aquí. Vamos a apretar. Ahí le cortamos todas las electroválvulas, ¿sí? Ahora vamos a apretar uno más para prender. Ahí va. Ahí va la electroválvula. Este botón, cuando yo le apretaba, no sé si se dieron cuenta, no me activaba nada. Es porque también con estos mismos botones se hace la prueba las lavadoras Samsung, las lava secarropas. Entonces en ese caso tiene más electroválvulas, 4 o 5 electroválvulas, ¿sí? Entonces por eso no me aceptaba. Entonces vamos a apagar esa electroválvula, como pueden ver. Apretamos y se va a desaparecer el voltaje. Ahí va. Y se activó la otra. Se apagó esta y se activó la otra. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y con esto lo apagamos. ¿Pueden ver? ¿Listo? Lo apagamos, no hay ni un consumo. El mismo consumo de la placa. Y vamos apagándola. ¿Listo? Ahora vamos al siguiente botón, que es enjuague. El enjuague necesito, me va a testear lo que son las bombas, las que están aquí abajo. Necesito meter agua. Volvemos, le meto agua y volvemos. Bien, ya lo tenemos cargado de agüita. Bueno, no se nota, pero bueno, se nos apagó el tester. Ahí va. Alterna. Igual. Eso ya lo probamos, las electroválvulas. Y como pueden ver, el consumo de la placa del display sigue 6 watts. Bueno, nos íbamos a ir al botón de enjuagar, que nos activa las bombitas. Entonces vamos a ver el consumo y vamos a ver que me tire agua por esta parte, ya que es la bombita de desagote. Como pueden ver, está vacío el balde y esperando la bombita, ¿sí? Y la otra bombita, esta lavadora lleva 2 bombitas. La otra bombita es de recirculación, que me imagino que me va a tirar por aquí el agua, a menos que esté tapado, ¿no? Porque es común que estén tapadas. Si está tapada, vamos a ver el consumo. ¿Sí? Bueno, vamos. Apretamos el botoncito de enjuague. Ahí va. Me está botando. Ya consumo 36 watts. ¿Sí? 20 watts. 19. ¿Sí? Ponemos pausa. Listo. Si no, vamos a sacar todo el agua. Y ahora sí me está funcionando la otra bombita de recirculación, la cual no está entrando el agua porque, como les dije, está recontra tapado seguro. ¿Sí? Pero tenemos el consumo. Tenemos el consumo de 19 watts. Como pueden ver, aquí no está sacando, pero el consumo lo tenemos porque está activado la otra bomba. ¿Sí? Aquí me está avisando también, no sé si se ve en la pantalla, me está avisando que está recirculando el agua y lo paramos. ¿Listo? Ahí volvió a cero el consumo. ¿Sí? Para un mejor resultado vamos a tratar de limpiarlo para que vean cómo recircula el agua. Ahí volvimos, gente.
tuvimos que desarmarlo para que tengan una mejor idea. Bueno, prendemos el multímetro, prendemos este otro AC, está enchufado, el consumo del display, ya está. Aquí me está marcando error de puerta. Si no está trancada la puerta no vamos a poder, miren, está abierta, entonces lo cerramos, listo. Ahora me sale test. Bueno, vamos con las bombitas, ¿sí? Vamos con la bombita primera, ya le cargamos de agua, lo pueden ver, ¿sí? Entonces, como les decía, primero es una bomba del centrifugado, bomba de desagote, después la otra bomba de recirculación. Bueno, vamos con la de desagote. Vamos, listo. Ahí me saqué el agua, lo paramos, ya me está activando la otra bombita de recirculación, pueden ver, esa es, me está haciendo recircular el agua, véanlo, esa es la bombita. Tengo un consumo de 31 watts, eso quiere decir que está trabajando esta bombita. Es esta, la de recirculación. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces está viniendo el agua, vean, está bajando el agua directamente, aquí está. Entonces esta bombita lo que está haciendo, le está mandando por aquí hacia el fondo, ¿sí? Ese es su trabajo. Véanlo, está mandando por aquí y le está mandando hacia el fondo. Entonces a eso quería llegar, ¿sí? No me va a mandar por aquí arriba. Hay otros modelos que te mandan por aquí arriba. Incluso la había destapado para que lo puedan ver y no me manda nada, ¿sí? Hay otros modelos que están conectados a esa manguerita directo a esta bomba, entonces te rocía el agua por aquí arriba. Bueno, ahí está la bombita. El agua también nos sirve para hacer el siguiente test, porque vamos a hacer la resistencia. Con esto paramos con el mismo botón, ¿sí? Ya lo paramos, no hay consumo. Las electroválvulas siguen lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a hacer la prueba de la resistencia. La resistencia se hace la prueba con el botón de centrifugado. Creo que estén muy atentos al consumo, porque la resistencia consume mucha agua y no pueden hacer la prueba sin que tengan nada de agua, ¿sí? Es necesario tener agua. Bueno, ahí vamos con la resistencia. Con el botón centrifugado, ahí va, pueden ver 1570 y ya se paró, ¿sí? Es un solo rato, es mucho mejor así, ya se paró, es un solo momento para ver qué tal si lo hacemos la prueba sin que tenga agua la cuba, ¿no? Entonces es un peligro. Puede recalentar, prenderse fuego, derretir los plásticos. Entonces está diseñado así. Ahora sí, otra vez pueden ver, lo aprieto y va a aumentar aquí. ¿Ven? 7.76 amperes, 1600 watts. Se va a parar. Listo. Eso quería mostrarles. Es automático, pero es necesario que tengamos agua. ¿Por qué? Porque les digo, ¿qué tal si hay otras lavadoras que no tienen ese tiempo predefinido que se apague? A eso me refiero. Bueno, ahora nos toca el motor. Entonces el motor, vamos a hacer la prueba con el botón de inicio y pausa, ¿sí? Entonces apretamos el botón de inicio
y pausa, y nos va a girar en un sentido el tambor. A ver, apretamos inicio. ¿Ven? Está girando en sentido horario. Ahora en sentido antihorario. Ese es el lavado. Listo, ponemos pausa. Todo viendo el consumo, por eso me puse el probador. Entonces ya sabemos que el motor está funcionando a ambos lados. Ahora no nos falta lo último, tenemos que ir al centrifugado. Y para poner al centrifugado ya no podemos probar ahí mismo. Tenemos que buscar otra posición donde diga SPN, ¿sí? Creo que es un dígito más. SPN, ¿ves? Ahí está, SPN. Entonces ahí lo hacemos la prueba del centrifugado. Damos inicio. Ven, me está sacando el agua porque teníamos agua. Y ya me empezó el motor. Y podemos ver a 1400 revoluciones por minuto. Y el consumo del motor inverter. Aquí pueden ver, me está aumentando 800, 1000 revoluciones por minuto. Fue aumentando de 400, 600, 800. En 1000 revoluciones por minuto, 2 amperes consume. Ahí va, 1400. También aumentó el consumo. Las electroválvulas no se activan para nada. Ahora está trabajando la bombita. Ya sacó el agua, pero sigue trabajando. Listo, señores, ponemos pausa. Bueno, esas serían todas las pruebas que podemos hacer. El modo test. Esto nos sirve tanto al técnico como para el dueño de la lavadora, porque ahí nos damos cuenta qué componente está fallando. En el caso que no esté activando la electroválvula, te va a salir un error, ¿sí? Te va a salir un error. En el caso de que no esté activando una bomba, te va a salir otro error, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta. Es necesario tener agua, es necesario tener la entrada de agua, porque miren que yo no lo tengo. ¿Qué tal si al modo test
Le hacemos la prueba de las electroválvulas y sin embargo, ahora como ven me está activando, pero y sin embargo puede activarme, pero no puede meterme agua. Como pueden ver, aquí lo vamos a cambiar al test, a las electroválvulas, a ver. Ya no me deja, no sé por qué. Vamos a apagarlo. Como ya terminamos el modo test, puede ser eso, ¿sí? Ahora prendemos otra vez. Prendemos. A ver, vamos con las electroválvulas, ¿sí? Ahí va, ahora sí me deja, porque ya había terminado todas las pruebas y por eso no me dejaba. Pueden ver, está haciendo el llenado de esta electroválvula. Me refiero a esto. ¿Qué tal si yo tengo conectado el tester, pero mecánicamente no me está entrando el agua? ¿Sí? Entonces la tarjeta te va a decir que está en lo correcto, está bien, todo bien, nos puede engañar. Entonces necesitamos tener conectada la entrada de agua para ver que entre el agua hasta esta parte, aparte de que ya se está energizando, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra. Se corta una, aparece la otra. También necesitamos tener agua para ver que esté funcionando bien, que me deje pasar el agua, ¿sí? Ahora le cortamos esa y pasamos a la otra electroválvula, pero en este caso no tiene, como les había explicado, no tiene. Vamos a otra y se apaga todas. Ahora vamos a la bombita. La bombita es necesario que tenga agua, como hace rato les demostré. Necesitamos sacar el agua, necesitamos que funcione mecánicamente. Si yo le pongo un tester me puede funcionar, me puede mandar el voltaje, pero qué tal si no está funcionando mecánicamente, está trancado con algún objeto. ¿Listo? Entonces con el botón de enjuagar vamos a ver aquí nos vamos a dar cuenta, una bombita 24 watts está sacando el agua. Como no tenemos agua, nada que ver, nos pasamos a la otra bombita de recirculación, también me está activando, ya lo habíamos visto, ¿sí? La apagamos, todo con el mismo botón. Después el centrifugar es la resistencia. Ahora como no tenemos agua, prefiero no hacer la prueba, ¿sí? Eso sería el test, el modo test de esta lavadorita, señores. El modelo es este. Ojalá que les sirva, espero que les sirva a todos, tanto a los técnicos, tanto a los dueños de la lavadora. Bueno, eso sería mi aporte por esta ocasión. Seguiremos subiendo nuevos videos más adelante. Listo, señores, muchas gracias.